Buenos días, mi nombre es Israel Gallardo, estudiante de la Universidad José Gregorio Hernández, y el día de hoy vengo a hablarles de la argumentación y la lógica en el análisis de los argumentos. Primero, una argumentación es un texto que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones. Siendo esta tal vez la base central del diálogo lógico, en mi opinión, la capacidad de realizar un argumento de forma correcta, ya sea naturalmente o de forma más profunda, con conocimientos técnicos, es lo que permite que un diálogo o discusión pueda considerarse esencialmente lógico. Ahora quería hablar de los elementos de la argumentación. Entre toda la información que pude encontrar, he visto distintos grupos de elementos de la argumentación. Primero quería mencionar los que me parecieron los más constantes y relevantes. Entre estos, el objeto de la argumentación. Es el tema sobre el que se argumenta. Puede serlo la situación política actual, el tráfico de las ciudades, el examen de selectividad o el incremento de la violencia urbana. Es básicamente la proposición inicial que se utiliza para iniciar la argumentación. La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede parecer al principio o al final del texto. Ha de presentarse clara y objetivamente. También quería mencionar los mismos argumentos. Por redundantes que parezcan al aparecer como elementos de la argumentación, quería colocarlos porque a mi parecer son elementos importantes, ya que estos son los que apoyan a la idea fundamental de la reflexión, es decir, la tesis, existiendo para crear un soporte añadiendo más información verídica o teórica. Y por último, la conclusión. El autor en su demostración reflexiona sobre el tema desde todos los ángulos, hasta llegar al objetivo deseado, que se ofrece como conclusión, a menudo anunciada al comienzo del escrito. Estos elementos forman parte de lo que es el argumento, ya que estos son las partes que se necesitan para formar y desarrollar la idea principal a tratar, tratando siempre de no entrar en falacias. Ahora voy a hablar de los materiales de los argumentos. La argumentación necesita de varios materiales en sus distintas etapas y categorías. Aunque se pueden definir de formas muy variadas, yo quisiera hacer mención a las premisas, las cuales hemos tratado previamente, también los mismos elementos mencionados antes y las reglas a la hora de mantener una argumentación, las opiniones, la organización, los diferentes tipos, el contexto del diálogo y la información disponible podrían tomarse como materiales del argumento. Y ahora quería hablar de los modelos de las proposiciones categóricas. Hay 4 modelos que pude encontrar sobre las proposiciones categóricas. Todos estos son categorizados bajo los nombres de la forma A, forma E, forma I y forma O. En estos la categoría del sujeto es nombrada S y la categoría del predicado es nombrada P. En A, todo S es P, o sea, todo sujeto es predicado. Una proposición A distribuye el sujeto al predicado, pero no a la inversa. Consideren la siguiente proposición. Todos los perros son mamíferos. Todos los perros ciertamente son mamíferos, pero sería falso decir que todos los mamíferos son perros. En la forma E, ningún S es P, o sea, ningún sujeto es predicado. Aquí se distribuye de forma bidireccional entre el sujeto y el predicado. Desde la proposición categórica, ningún escarabajo es mamífero, podemos inferir que ningún mamífero es escarabajo. En la forma I, algún S es P, o sea que algunos sujetos son predicados. En una proposición I, ambos términos no son distribuidos. Por ejemplo, algunos estadounidenses son conservadores. Ninguno de los términos se puede distribuir enteramente al otro. En una proposición O solo se distribuye el predicado. Considere lo siguiente: algunos políticos no son corruptos. Dado que no todos los políticos son definidos por esta regla, el sujeto no es distribuido. Observando desde un punto de vista general, esto se podría considerar diferentes formas de proponer las cosas basándose en una información específica, bajo las bases que define el concepto inicial, lo que es una proposición o declaración categórica. Es una proposición que afirma o niega que todos o algunos de los miembros de una categoría, el sujeto, están incluidos en otra, el predicado. Ahora voy a hablar de la cantidad y la cualidad. Cantidad refiere al monto de miembros de la clase sujeto que son utilizados en la proposición. Si la proposición se refiere a todos los miembros de la clase sujeto, este es universal. Si la proposición no emplea a todos los miembros de la clase sujeto, este es particular. La calidad se refiere a si la proposición afirma o niega la inclusión de un sujeto dentro de la clase del predicado. Las dos cualidades posibles se llaman afirmativa y negativa.
Por ejemplo, en la proposición A, todo S es P, es afirmativa, ya que afirma que el sujeto está contenido dentro del predicado. Por otro lado, la proposición O, algunos S no son P, es negativo ya que se excluye al sujeto del predicado. Ahora quería hablar de la lógica y el análisis de los argumentos. Primero, la diferencia entre la lógica y la argumentación. Basándome en los conceptos de ambos, puedo decir que la lógica se enfoca en los métodos por los que se aplica la razón o razonamiento, mientras que la argumentación es una forma de expresar un razonamiento para probarlo o refutarlo. Mientras que se puede tener la lógica como un conjunto de técnicas y métodos para el análisis, la argumentación utiliza los resultados de estos para presentarlos y así poder desarrollarlos. Explicar y fundamentar. Estas dos son capacidades completamente necesarias a la hora de poder presentar un argumento o un simple razonamiento o premisa a otras personas con tal de poder desarrollarlos y así llegar a una conclusión, o confirmar, refutar. Una. Explicar es la capacidad para poder expresar una idea o información de manera entendible, cubriendo los puntos necesarios para que las demás personas puedan comprenderla y así poder desarrollarla. El fundamentar es la capacidad de poder sustentar algo. Puede ser una conclusión o un razonamiento individual, siendo capaz de expresar la información que respalda y que da las bases para el argumento con tal de establecer un fundamento. La argumentación como uso del lenguaje. La propuesta de un argumento es algo que suele ocurrir en las conversaciones entre dos o más personas, ya sea de forma premeditada o no, que al discutir una opinión o una idea, aunque sea casualmente, ya se está proponiendo un argumento, y se invita a los oyentes a expresar sus opiniones y desarrollar un debate o una lluvia de ideas con tal de desarrollar aún más el argumento propuesto inicialmente. Esto promueve el uso del lenguaje y una de las bases de compartir información entre dos y más personas con tal de instruirse unos a otros, además de mantener lazos por medio del diálogo. Por último, quiero hablar del uso del lenguaje en la vida cotidiana. Obviamente, el uso del lenguaje en todas sus formas, oral y escrito, es algo con lo que vivimos día a día. Es por ello que en nuestra vida cotidiana estamos constantemente expuestos a este, ya sea recibir información por medio de los medios de comunicación, conversando con amistades, familiares o conocidos, leer un libro o escuchar música. Todo esto forma parte de lo que es el lenguaje. Y con esto quería concluir mi exposición de hoy. Quiero darle las gracias por su tiempo y espero que tengan un buen día. Gracias.